Hola Tauro, qué bendición estar leyendo el día de hoy aquí para ti. Vamos a estar haciendo esta lectura con mucho amor. Vamos a estar viendo tu mensaje, ¿ok? Toma de él lo que te resuene, lo que tú desees manifestar o ver hecho realidad en tu vida y el resto suéltalo. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está la información de contacto. Gracias porque al vernos apoyas nuestro refugio animal. Tenemos el 5 de espadas, el 7 de bastos, el maestro invertido y en el fondo del mazo el 4 de bastos, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué tienen tus guías, quién es nuestro arcángel protector y el arcángel Jofiel nos dice, querido Tauro, acepta tu valor, alegría es lo que te define y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes. Mira qué mensaje tan bonito e importante el que están entregando tus guías en este momento, porque te están diciendo, Tauro, Tauro, tú tienes la capacidad de llegar muy lejos, tanto como tú te lo propongas. No te subestimes. Hay gente que a ti te ve, Tauro, como un modelo a seguir, que te ve a ti como lo que quisieran en algún punto de la vida ser. Aquí a veces el que se subestima o la que se subestima eres tú. Por ello te dicen hoy que recuerdes tu valor, ¿sí? Y en ese sentido vamos a escribir, vamos a decretar en los comentarios lo siguiente. Acepto mi valor. ¿Listo? O yo soy valiosa o yo soy valioso. ¿Listo? Vamos a escribirlo y a decretarlo. Este es un ejercicio espiritual que siempre hacemos en mis canales, porque la idea no es solamente que tú vengas aquí a escuchar tu mensaje, sino que también puedas salir con algo que te ayude en la vida. ¿Cuántos enemigos hay detrás de ti, Tauro? O sea, de verdad que veo que has estado como al frente de una batalla. Sí, está este 5 de espadas. Y veo que has estado como en esa actitud de tener que enfrentarte tú mismo a personas que te han querido, podría decirse que incluso verte muerto o verte muerta. Hay personas que honestamente a Tauro le han deseado lo peor. Lo que no saben es que a Tauro siempre sus guías espirituales le están acompañando y que siempre tus guías van a generar como una burbuja de protección. Si nunca van a poder atacarte del todo, ni a ti ni a los tuyos. Estos enemigos yo siento que son personas, la verdad, que en el fondo te guardan cierta envidia, ¿sí? Porque también esta carta conecta mucho con el difamarte, con el hacerte esa mala fama, pero la base de todo es que es gente que eh, quisiera ser como tú, quisiera tener tu belleza, quisiera ser inteligente como tú, quisiera tener tu carisma, quisiera de pronto tener tu pareja, pero son personas que no te dan la talla, ¿sí? ¿Por qué? Porque en lugar de enfocarse en mejorar ellas, viven pendientes de tu vida, Tauro. Entonces, aquí hoy tus guías te dicen también con esta carta que tus enemigos serán derrotados, tus enemigos serán vencidos. Por muy malos principios y por muy malas mañas que tengan, que vienen representadas por este maestro acá invertido, siempre la luz va a prevalecer por encima de la oscuridad. Así tarde tiempo en darse esto. Pero veo que tus enemigos van a ser derrotados. Mira que al lado hay una carta de triunfo, de éxito. Y siento que al igual sería bueno como protegerte, porque el éxito marca al lado,
que estas personas no van a aceptar con buenos principios o de buena manera el hecho de que tú les vayas a superar en algo, ¿sí? Si digamos tú te sientes en este momento como si estuvieras compitiendo por tu trabajo, por permanecer en él, si estás compitiendo o sientes que estás compitiendo por el amor y la atención de alguien, sí, o que hay otras personas como en competencia contigo, este 7 es una carta que nos dice que tu tenacidad, tu personalidad, tu valentía, tu valor es algo que te hace sobresalir en esa competencia, ¿sí? Entonces, yo a ti te auguro un éxito arrollador en una situación donde de verdad has tenido que competir con alguien más. Sí, has tenido que incluso saber o sentir que estaban jugando con trucos sucios o con trucos bajos para que tú perdieras algo importante en tu vida. Y qué bueno porque en tus cartas siento mucho respaldo, sí, mucho respaldo de parte de tus guías espirituales, sí, de tus guías tratando como de ayudarte. Eh, Veo que hay personas que a ti a veces te perciben como si tú fueras una persona despreocupada, como si tú fueras de esta gente a la que no le importa nada. Pero yo siento que lo que de verdad está pasando es que cada vez tú te estás enfocando menos en los problemas y más en las soluciones. O que quizá estás empezando a entender que es mejor como confiar en que las cosas siempre suceden a nuestro favor y no vivirte angustiando tanto. Yo veo por estas cartas además que Tauro está entrando en un periodo donde ya no quiere que muchas cosas le afecten y ahora simplemente está dedicando a enfocar su energía en las situaciones, en las personas que le permitan avanzar, que le permitan salir adelante, que le permitan surgir. Sí, entonces te veo mucho, muy bien por ese lado, mi Tauro. Veo por esta carta del oráculo que hay como una persona en tu vida que intentó como cambiarte, sí, que intentó como que tú fueras de otra manera, quizá criticaba tu forma de vestirse, tu cuerpo, quizá criticaba tu forma de hablar, la música que escuchabas, lo que te gustaba comer incluso. Y veo que ahora tú te estás volviendo a empoderar, Tauro, y que estás volviendo como a asumir esa actitud de ser tú misma, de ser fiel a lo que tú realmente quieres, a lo que tú realmente sientes, y que ya la opinión ajena está empezando a pasar en la vida de Tauro en otro plano. Esto es muy bueno porque como te estás enfocando tanto en ti, por eso todo comienza a marchar y a fluir mejor en tu vida. Como te digo, si estás en una competencia, si estás presentando un examen, si estás como en ese proceso de sentirte escogido o elegido para algo importante, eh, todos esos resultados van a ser satisfactorios y en parte son resultado de la cuestión de que tú estás siendo como fiel a ti mismo y que eso es muy muy importante. Bueno, en cuestiones de pareja, yo siento que los que están en pareja van a empezar a entrar como en una etapa de paz, que todo enemigo se aleja, que toda armonía comienza a reinar. Toda falta de comunicación se rompe, porque mira que aquí estaba primerito esta carta del maestro invertido. Entonces, toda falta de comunicación se rompe. Y para los que están solteros, siento que entran como en una etapa de estar tanto en paz con ustedes mismos que para que alguien los saque de esa soltería va a tener que ser una persona muy buena o alguien con quien ustedes conecten mucho, porque se van a sentir tan completos y tan en paz con ustedes que no van a tener ya esta necesidad de alguien más. Números que para ti sean señales: el 64, el número 2 y el signo de Cáncer, el número 56 y el número 3 y el signo de Sagitario. De los signos de aire yo destacaría además al signo de
De Géminis tenemos acá signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Aries expecta mucho aquí. ¿Listo? Bueno, esta ha sido tu lectura. Recuerda suscribirte, dejarme un like, un comentario y compartir el video. Hasta una próxima oportunidad. Te quiero mucho, mi hermoso Tauro. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.